Estamos con la diputada Graciela Camaño del Frente Renovador. Gracias por venir, Graciela, y Alicia Siciliani del Partido Socialista. Bueno, ¿qué está pasando con este fin de año? ¿El gobierno está encarando bien la conflictividad social? ¿Cómo se planta la política? Porque me parece que esto involucra a todos los sectores políticos, no solamente al gobierno. Sí. No, bueno, a ver, si miramos el saldo que traemos hasta acá, indudablemente los deberes de la política están pésimamente mal hechos, ¿no? O sea, yo creo que no ha habido en la historia del país un fin de año tan trágico como el que al que estamos asistiendo. Y bueno, todas estas prevenciones bienvenidas sean. Sí, el 19 y 20 de diciembre del 2001, ¿no? Pero indudablemente lo que quedó demostrado es que estamos ante un problema muy grave, porque ya no se trata solo de pobreza, Maxi. Este es el drama. Acá lo que se vio la semana pasada es la exclusión de manera descarnada, porque la pobreza conlleva algún grado de dignidad, en fin, todo lo que conocemos y sabemos que significa ser pobre. Ahora, cuando entramos en la variable esta de mirar que no hay límites, que no hay valores, que no hay posibilidades de definir lo que pasó, con gente que corrió todos los límites de la vida en una comunidad, ¿no es cierto? Y que se dedicó a saquear de la manera en que se dedicó a saquear. Bueno, acá hay un nivel de exclusión muy grande, falta de valores, una subcultura, y me parece que eso es una cuenta pendiente y una cuenta a saldar. Y esto no se logra en poco tiempo ni con un helicóptero que escanee de noche. Esto es todo un giro en materia de la forma en que se hace la política que tenemos que hacer todos. Yo creo que hace falta un giro copernicano, ¿no es cierto? Y también creo que la gente lo está pidiendo. El resultado electoral del 27 de octubre trajo un mensaje muy fuerte de necesidad de cambios. Y vos fíjate que nada cambia. O sea, la actitud del gobierno ha sido y es exactamente la misma. Estas cosas que se vienen sucediendo de personajes que saltan todo el tiempo, un Milani que es en un atropello parlamentario de último momento en el año se pretende ungir altamente sospechado, el tema de Báez y su pedido de habeas data de estas horas, una serie de cuestiones que siguen poniendo en tela de juicio que hayan receptado seriamente lo que pasó el 27 de octubre. Ahora le voy a preguntar a la diputada del socialismo, Alicia Siciliani, ¿qué está pasando la semana después, ¿no?, a lo que fue la crisis policial? Porque el gobernador Bonfatti en Santa Fe dijo esto fue una sedición, y lo mismo dijo de la Sota, acá me apretaron, la policía negoció con las armas sobre la mesa. Ahora resulta que los gobernadores terminaron cediendo a todos esos reclamos. Y lo mismo el gobierno dice esto fue un ataque a la democracia. Ahora, el ataque a la democracia significa que todos los gobernadores dieron entre 50 y 80% de aumento, y el propio gobierno nacional dio esta semana aumento para toda la Fuerza de Seguridad Nacional. Cosa que está bien, Maxi, porque 8.000 pesos de un salario a un policía lo consideramos justo y no sé si no es poco. Creo que como sociedad nos debemos preguntar qué modelo policial tenemos que tener. Creo que el Estado no está respondiendo a la altura de la circunstancia para definir un bien público como es la seguridad. Lo que discutíamos la semana pasada es la fuerza policial. Esta semana estamos discutiendo cómo proveemos de energía. O sea que estamos en un problema después de una década que nos estamos consumiendo la bonanza en bienes suntuarios, bienes superfluos y bienes privados, y no hicimos nada con los bienes públicos. Y lo peor aún, que no hicimos nada con los bienes públicos como salud, como educación, como seguridad o como energía. Desde el poder estamos dando una falta de ejemplaridad moral que rompe todos los vínculos por abajo. Mire, nosotros... ¿Por qué? Estuvimos recorriendo el país con Hermes Wiener y, por ejemplo, en La Rioja, la Iglesia denunció, y lo denuncian los partidos políticos, que el gobierno distribuyó cerca de 400 millones de pesos
en subsidios y en bienes como televisores, celulares, LCD, a cambio de un voto. Y eso lo distribuía un puntero político vecino de un ciudadano que le decía, mire, vóteme y le regalo esto, sin decir el origen de esos fondos para pagar esa dádiva electoral. Sí. Yo creo que es mucho más, y coincido que, como decía la diputada Camaño, que ya no es más un problema de pobreza, es un problema del todo vale, es un modelo consumista. Usted dice que ese tipo de actitudes después se reproducen abajo. ¿Con qué moral? Estimulan los saqueos, por supuesto. Digamos. Pero aparte, no nos asombremos de los saqueos de este año. Pensemos en diciembre pasado. Recordemos Bariloche, como una disputa política por un intendente fue expulsado un intendente electo por saqueos en supermercados. Recordemos Junín en la provincia de Buenos Aires, un intendente radical que recibió de visita tráficos que no sabían muy bien su procedencia, donde claramente fueron a destruir edificios públicos. Recordemos Rosario el año pasado, cuando se nos intentaba vincular a una fuerza política como el socialismo, que si de algo nos podemos jactar es de nuestra ejemplaridad en el uso de los cargos públicos, de narcosocialismo. Esos es los grandes temas que tenemos que discutir desde la política, y podemos discutir muchas otras cuestiones, pero si no ponemos el eje en los problemas fundamentales, la verdad que estamos discutiendo ahora el 2015, cómo salimos, ¿no? Porque este es un gobierno que termina. Bueno, ¿qué opciones políticas le ofrece los distintos partidos a la sociedad en un modelo de ejemplaridad y de recuperación de la ética y aprovechar esta bonanza económica que por suerte el mundo nos va a seguir ofreciendo en las próximas décadas? A ver, perdóname, porque hay definiciones que creo que no tienen que quedar en el aire, porque si no estamos siempre dando vuelta en torno a las mismas cuestiones, ¿no? El saqueador es un delincuente, y tenemos que decirlo con vehemencia, y lo tenemos que decir todos los partidos políticos, porque si nosotros justificamos por el mal ejemplo, por lo que sea, estamos de alguna manera generando la idea de que sí, de que es posible que el pueblo en algún momento se sienta disconforme con los dirigentes y proceda a este tipo de actitudes. Entonces ahí me parece que es cuando los valores se pierden o los valores se diluyen. Una cosa es una cosa y otra es otra. Que la dirigencia política no esté a la altura de la circunstancia, que hayamos tenido infinidad de inconvenientes con este gobierno en cuanto a la falta de ejemplaridad, ¿no es cierto? Desde un ministro justificando la toma de los colegios hasta una presidente bailando porque había que festejar la democracia arriba de un escenario mientras había 15 muertos en el país. Todo eso, la gama de falta de ejemplos que podemos haber visto en 10 años. Pero lo que tenemos que definir claramente, fundamentalmente de la política, es que esas son actitudes delincuenciales. Porque no las definimos nosotros, no las defiende el padre, que acepta que el pibe le llegue con un producto de un saqueo como si fuera una gran aventura. El que saquea, el que toma algo que no le corresponde, el que se lleva las cosas de un negocio, no está haciendo un acto de poder vivir en sociedad, está cometiendo un delito muy grave. A ver, quisiera, porque si no nos vamos a quedar con poco tiempo después y en todo caso las diputadas puedan dar una opinión. Diego, ¿cómo es exactamente la investigación? La verdad sorprendente desde el punto de vista del detalle en la publicación y con un acceso a la información envidiable desde el punto de vista periodístico del colega Hugo Alconada Mon en el diario La Nación sobre la conexión Lázaro Báez, este nuevo multimillonario de la Argentina, rey de la obra pública en Santa Cruz, y el matrimonio Kirchner. Sí, bueno, son 3 notas que vienen publicando Hugo Alconada Mon en La Nación a partir del domingo, donde se ve una triangulación de dinero que él detalla, facturas sobre todo, que salen de Valle Mitre, que es una sociedad anónima que gerenciaba el Hotel Alto Calafate, que es uno de los hoteles más importantes que tiene, bueno, primero Néstor Kirchner, después Cristina Kirchner, en Calafate. Lo que cuenta con mucho detalle es cómo Valle Mitre le pagó en los últimos 2 años, en 2010 y 2011, 14,5 millones de pesos a los Kirchner, a Cristina Kirchner y a Néstor Kirchner. Primero en vida de Néstor Kirchner, después de la muerte de Néstor Kirchner, continuaban esos pagos a través de Valle Mitre, que era la gerenciadora del Hotel Alto Calafate. Es decir, Lázaro Báez alquilaba habitaciones
En un año, el hotel tiene 103 habitaciones, pero en un año alquilaba 935 habitaciones, es decir, durante 9 noches por mes alquilaba esas habitaciones Lázaro Báez y pagaba por eso, en un raconto de 2 años, 14,5 millones de pesos. Por supuesto, eso tiene una serie de tipificaciones como delito de evasión agravada. Ahora, la idea es ese hotel lujoso que vemos, que es el Alto Calafate, que es un súper hotelazo en el Calafate, es de Néstor y Cristina Kirchner. Sí, también eso, ellos lo declaran en sus declaraciones juradas. Sí. Es un súper hotel, es uno de los 3 hoteles que tienen en el sur. Hay otro que se llamaba Las Dunas, que no estaba declarado y donde también había pagos. Está bien, pero la idea es, Lázaro Báez es el mega constructor de Santa Cruz, el que ha recibido el 90% de la obra pública de Santa Cruz. Sí, empresario, amigo de Néstor Kirchner de muchos años. Y a su vez, después le pagaba a los Kirchner a través de los hoteles del Calafate. Sí, a través de una sociedad anónima que gerenciaba esos. Es decir, alquilaba las habitaciones. Sí. No se sabe si se utilizaban o no, pero una transferencia de 14 millones de pesos. Por eso se puede tipificar como lavado de dinero. Es decir, se como sospecha ese circuito, con... lo que se ve en las flechas. Sí, bueno, por supuesto. La investigación lo que cuenta es este circuito, el circuito de Lázaro Báez al Hotel Alto Calafate, que era de la familia Kirchner. Por otro lado, hay otro circuito que es más conocido de todos estos años, de la obra pública en Santa Cruz, donde fundamentalmente alguna cosa en Chubut tiene, pero sobre todo Lázaro Báez, las empresas, Austral Construcciones, otras empresas, están asentadas en Santa Cruz. Hoy el secretario general de la Presidencia, el doctor Oscar Parrilli, dijo que eran negocios entre privados. Sí. El negocio entre Lázaro Báez pagando los alquileres del Alto Calafate, que es el hotel de los Kirchner. Es un negocio entre privados que él no se mete y que Lázaro Báez ha ganado en licitaciones transparentes el 90% de las licitaciones en Santa Cruz. Sí, por un lado dice que está mintiendo, por supuesto, La Nación, Clarín, por otro lado reconoce que esos alquileres existieron, reconoce que esos pagos que muestra el periodista de La Nación existieron durante esos 2 años. Pero ahora, dice es un claramente este tipo de cosas se tienen que investigar y es más, debieran, no son cuestiones entre privados. Sí, Lázaro Báez puede hacer los negocios que quiera, es un empresario privado, que justo tuvo la mala suerte de estar en un sector de alta exposición como es la obra pública. Entonces se quedó con toda la obra pública y era muy amigo, tenía también la coincidencia que era muy amigo de Néstor y Cristina Kirchner. Ahora, Néstor Kirchner antes y Cristina ahora son funcionarios públicos, es decir... No, pero él también como contratista de obra empresario, pública. exactamente. Él también como empresario vinculado en licitaciones con el gobierno, tiene una serie de responsabilidades. Yo te pongo un ejemplo. Si vos sos concesionario del Estado, no podés ser candidato. La ley de partidos políticos te impide ser candidato. Vos no tenés que tener negocios con el Estado. Entonces, en este caso, este señor tenía muchísimos negocios con el Estado, así que lo lógico es que se lo investigue. Él ha presentado un habeas data bajo este argumento que esgrime... Para que no se publique nada de esto. Exactamente. Está en todo su derecho de hacerlo, por supuesto, pero la verdad es que ningún juez que se precie de haber pasado por una universidad y haber estudiado Derecho en algún momento puede llegar a admitir... Habeas data significa que no se publique esto, que no se comente esto. Exactamente, que tenga una cierta cautela sobre una reserva sobre los datos de sus empresas. No solamente porque él es un empresario vinculado a las cuestiones del Estado, sino también porque además el negocio lo hacía con alguien que es funcionaria pública por excelencia. Claro, nada más y nada menos que la Presidenta de la Nación. Además hay un elemento más, esto se debe aclarar, pero no solamente por los Kirchner. Supongamos que está todo en orden, que los Kirchner es todo transparente, pipí, cucú, no pasa nada. Ahora, el que viene en el 2015, supongamos que puede ser Macri, no sé si Massa está anotado en la carrera, Scioli, Wiener, Cobo, supongamos que vienen. Se ponen un negocio privado. Se pueden poner un restaurante, se pone un albergue transitorio, tal vez un hotel, se les ocurre. Y después le dan el 90% de la obra pública a un empresario. Y resulta que el empresario después le llena de alquileres el albergue transitorio o de cubiertos el restaurante, que es del presidente de la Nación. Han confundido la cosa pública y la cosa privada. Ese esquema... Pero eso lo no transparentamos ahora. El menor análisis ético. Bueno. Ni ético, pero están... tampoco legal. Ni legal ni ético. Legal. Y no somos tontos, los ciudadanos argentinos no son tontos. Entonces el clima de impunidad que se vive en el país, pero no solo de esta década, de la década anterior, veamos
a María Julia Alzogaray, cuando rindió cuentas a la justicia, habían pasado 20 años. En este país, durante los 30 años de democracia, en una década vendimos todos los bienes públicos. ¿Qué hicimos con la plata de los bienes públicos? No está en infraestructura ni está en desarrollo. Después estatizamos todo en el medio de una de las valores de los términos de intercambio más favorables de los últimos 100 años. Y ahora, a 10 años de ese crecimiento fabuloso, no tenemos ni siquiera luz, no tenemos educación pública, no tenemos salud pública y no tenemos policía que nos cubra de nuestra vida y nuestros bienes. Nos tenemos que replantear realmente si nos vamos a resignar a esto, a que en la política todo dé lo mismo, que todo sea igual, o que como argentinos y como sociedad nos replanteemos que podemos hacer un cambio sustancial de esta serie de gobiernos que realmente con la ética tiene una gran deuda con la democracia. Sí, igualmente creo que más allá de la política, puede haber quien piense que esta ha sido la gran década ganada. Hay algunos, me imagino, que en su momento votaron a mí y pensaron que la década anterior era la década ganada. Ahora, este tipo de maniobras, bueno, hay que transparentarlas. O investiga la justicia o lo transparenta el propio gobierno, porque no es una cuestión de los Kirchner, una cuestión también del que viene en el 2015. Pero claro, es decir, como si no, sociedad. Queda una puerta sociedad abierta para hacer negocio desde un lado y desde el otro lado del demostrador para cualquiera que venga. Roba, insisto, pero hace, pero ¿no? las normas están, y se va a investigar Maxi, que venga también. A ver, vamos a poner las cosas en su lugar. No es que no existen normas que no establezcan obligaciones. En realidad las normas están. O sea, todo tiene normas. Yo veía el conflicto de la semana pasada con la policía y parecía que nadie había alcanzado a leer que teníamos una ley de seguridad interior, que teníamos la posibilidad de tener un consejo de seguridad interior, un comité de crisis en materia de seguridad interior, un convenio policial en materia de trato con la policía. O sea, las normas existen. A mí me agarra mucha desesperación porque como tengo profusión por el estudio, a veces me encuentro con que se dicen cosas que no tienen nada que ver con lo que uno sabe que existe. Y en materia de comportamiento de los empleados públicos y de los funcionarios públicos, las normas están, y no son solamente normas que tienen que ver con la ética, sino que hay normas estrictas que tienen que ver con, por ejemplo, el tema del blanqueo de capitales, en donde necesariamente para que el blanqueo deje de existir en la Argentina, se necesita el compromiso de la dirigencia política que tiene funciones Claro, públicas. pero yo creo que ahí hay una responsabilidad de la dirigencia política y de los jueces y de los fiscales. El periodismo, como hizo el colega Alconada Amón, puede publicar algo. Y en todo caso, si Lázaro Báez o Cristina consideran que eso no es así, podrán refutarlo en los canales pero jamás impedir que se publique. Claro, no. Jamás. No, bueno, pero eso es absurdo. Digamos, no puedo creer que un juez agarre y diga que no se publique como si fuera de la intimidad de Lázaro Báez. Exactamente. ¿Cómo opera una empresa contratista de obra pública? Ni siquiera lo podría impedir una empresa de alimentos. Es decir, que no fueran contratistas de obra pública. Alimentaria. Pero imagínate una empresa contratista de obra pública. Ahora, es una responsabilidad de la dirigencia política. No solo de la dirigencia política. No del periodismo, sino de la dirigencia política. No, bajo ningún punto de vista es la responsabilidad del periodismo. Ahora Pero seguimos, convengamos que tuvimos un inconveniente esta semana que ha sido demostrativo de algunas cuestiones en las que toda la sociedad nos tenemos que poner muy firmes, que fue el tema del fiscal Campagnoli. O sea, la muestra más aberrante de llevarse por delante cuando hay alguien en la justicia que levanta la voz e investiga. Una tanda muy cortita y volvemos, no te vayas.